Bienvenidos a Cetocast. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cetocast. En este mes de marzo es un mes dedicado a reflexionar sobre derechos y la realidad de las mujeres. Queremos abrir un espacio de diálogo sobre un tema que sigue siendo urgente y es la violencia contra niñas y mujeres. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña la doctora Roxana Montejano, quien nos compartirá su perspectiva sobre cómo esta problemática impacta en nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, Azul, muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por la invitación aquí a Cetocast. Muchas gracias por aceptar, por venir, y la verdad es que yo creo que va a ser un tema muy interesante. También vaya de que somos dos mujeres platicando esto, vuelvo a lo mismo, es el mes de marzo, tenemos muchos temas por decir, por hablar. Y a lo largo de este episodio buscamos informar, reflexionar y sobre todo generar conciencia sobre la importancia de reconocer, prevenir y actuar frente a cualquier forma de violencia. Marzo es un mes en el que se habla mucho de los derechos de las mujeres y muchas veces pensamos en la violencia que solamente es agresión física, pero existen muchísimas otras formas más. ¿Cuáles crees tú, Roxana, que son las más normalizadas hoy en día? Mira, no lo digo yo, lo dicen datos estadísticos, ¿no? De Endire, que es una encuesta específica que tiene INEGI, que actualmente la violencia que prevalece, que predomina, es la violencia emocional y psicológica. Sí. Y este es un dato bien importante porque, como tú bien lo dices, la violencia en contra de niñas y mujeres pareciera que está normalizada, está feminizada porque es particularmente en contra de estas poblaciones que acabo de mencionar. Sin embargo, cuando rescatamos el dato de que es violencia emocional y psicológica la que prevalece, esto se torna relevante porque no es que la violencia física o la violencia sexual, que son aquellas que deja huella, no esté presente. Claro. Es que entonces ahora hay modalidades de la violencia que predominan. Y este es un dato todavía más rescatable porque a veces pensamos que violencia emocional y psicológica es solo humillaciones, vejaciones, insultos. Pero hay otro tipo de violencia emocional y psicológica que es muy difícil de detectar, como la manipulación mental, ¿no? Sí. Como algo que se conoce como agresión insospechada o el acoso afectivo. Entonces, este tipo de modalidades de violencia son muy poco conocidas y esto nos lleva a hablar de que también son poco identificables por parte de las mujeres, mucho menos por parte de las niñas, que la violencia sexual y física, que no dejan de ser importantes, pero pareciera que este orden de cómo someter otra vez a las mujeres, pues se va moldeando y se va resignificando, porque con todo el respeto lo digo, es dentro de lo difícil, lo fácil de probar ahora es la violencia física y sexual, y lo difícil es la violencia emocional y psicológica en estas vertientes. Justamente, por ejemplo, también creo que lo hemos escuchado mucho y que ahí también va que lo normalizamos, el que luego nos dicen desde chiquitas, de que, ay, es que le gustas a este niño, pero ¿por qué le gustas? Es que te molesta, es que ya te pegó. Ay, pero es que lo hace porque le gustas. Y es como, no, o sea, no hay que, volvemos a ver, no hay que normalizarlo porque también puede ser como un tipo de manipulación, ¿no? Claro, aparte está normalizado porque está enraizado en la parte más básica de nuestro sistema. Claro. Y cuando hablo de nuestro sistema estoy incluyendo lo familiar, ¿no? Lo educativo, lo comunitario y lo social, ¿no? Si lo vemos va por capas. Entonces, si en este espacio pequeño y privado, que es la familia, tenemos conductas como la que tú nos acabas de explicar, tan normalizada, con base en los estereotipos de género, lo más normal, por eso es normalizado y naturalizado, es que se vaya haciendo cada vez más y más grande en otros espacios. Claro. Entonces, recordemos, los estereotipos de género nos colocan a los hombres y a las mujeres en situaciones diversas con base en constructos, ¿no? Es la niña delicada, tierna, cariñosa, y el niño fuerte, valiente, proveedor. Que aquí realmente, si analizamos de una perspectiva muchísimo más profunda y no con esa capa de la sencillez, nos vamos a dar cuenta que frente al sistema en el cual vivimos en la actualidad es imposible que esto se siga sosteniendo. Sí, de hecho. Y desde tu perspectiva personal o social, ¿por qué crees que muchas veces la violencia se normaliza dentro de relaciones familiares o de pareja, justamente como decíamos? Sí, mira, creo que si partimos de lo familiar es por estos estereotipos de género que tenemos muy marcados dentro de lo mismo y que se van replicando de lo micro a lo macro. En este sentido, lo social se vuelve importante porque ahí se replica lo que pasa en el espacio
Y es entonces como alcanzamos a ver que ciertas problemáticas pasan a ser fenómenos. Los fenómenos son aquellos que trascienden en su magnitud, y entonces trascienden de un espacio a ser vistos de manera amplia porque tienen a su vez un impacto amplio. Entonces aquí nosotros podemos hablar de la violencia en contra de niñas y mujeres que parten desde esto micro a lo macro, y lo vemos por ejemplo ejemplificado en el caso Campo Algodonero, ¿no? Las muertas de Juárez. Es el caso al que me refiero, ¿no? Donde vemos la máxima expresión de la violencia en contra de niñas y de mujeres, específicamente en las mujeres de Ciudad Juárez. Muchas decían, las muertas de Juárez. No, no son las muertas de Juárez, alguien las mató. Alguien ejerció tales violencias contra ellas que el resultado último y más grave, más fatal en contra de las mujeres, pues es el feminicidio. Y este es un aporte, pues sí, lo voy a decir, de las luchas feministas. El reconocer un tipo diferente en la materia penal para tratar las muertes de mujeres. Pero es aquí donde lo social cobra importancia, porque si se normaliza entonces en el plano social no lo podemos tampoco identificar, e incluso se sostiene y se protege. Y yo por ejemplo aquí estoy pensando en los sistemas de justicia, pero también los sistemas educativos. Si tú lo normalizas desde el plano privado, pues obviamente estos otros sistemas no van a funcionar porque no tienen esta visión donde las violencias en contra de las niñas y de las mujeres parten de acá y se replican a gran escala. Sí, exactamente. Y justamente volvemos a lo mismo, que lo normalizamos. Y por ejemplo eso de las luchas feministas tiene realmente poco, se podría decir, porque justo antes como que hasta lo queríamos como minimizar o no le prestamos la atención suficiente a lo que realmente pues es, ¿sabes? O sea, porque realmente es algo muy grave, es algo que pues sí, o sea, tenemos que poner como un poquito más de atención, porque si no yo creo que esta sociedad yo creo que va a acabar muy mal. Y bueno, aquí es bien importante mencionar, Azul, que actualmente existe una visión muy polarizada respecto de los movimientos feministas. Pero hay que partir de que los feminismos se enraizan en una teoría, la teoría feminista. Y la teoría feminista, dicho de manera muy sencilla, busca la igualdad de derechos para hombres y para mujeres, porque incluso ciertos feminismos, aquí ya hablamos desde una perspectiva de lo político, porque hay diferentes feminismos, ya no solo es una teoría feminista, sino que pasa a ser la práctica política del feminismo. De los feminismos buscan esa igualdad en la vida diaria, en la vida práctica, porque pues ese sistema, pues sí, es un sistema machista y es un sistema patriarcal, también somete a los hombres a ciertas formas de violencias. Lo que sucede es que pareciera que son una manera de privilegios, ¿no? Tú eres el proveedor, tú eres el fuerte, tú eres el que tiene la razón, tú eres el que domina, pero también los encuadra en una perspectiva donde si se salen de ese molde, entonces ya no cubren con esos requisitos que te exige la sociedad. Tan es así, ya no eres hombre. Ajá, y tan es así que en temas de suicidio las tasas más altas las tienen los hombres. ¿En serio? Exactamente, por temas que van relacionados con los estereotipos de género. Yo te decía, ya no se puede cubrir bajo este sistema capitalista y cómo funciona el mismo, que se basa en el extractivismo, en la ganancia, en la producción de unos más por otros que valen menos, donde el hombre se erige como el único proveedor de un hogar. Porque si lo vemos realmente, el sistema económico tiene sometidos tanto al hombre como a la mujer porque se necesita de ambos para salir adelante. Sí, justamente también, por ejemplo, van los temas con las mujeres que se divorcian. Cuando ya ves a una mujer divorciada, es que necesitas un hombre, es que cómo te vas a quedar soltera, es que tienes a tu hijo, es que pobrecita de ti. Pues porque pareciera que el complemento es el hombre, ¿no? Claro. Cuando también en muchos casos está comprobado pues que las mujeres divorciadas, aunque tengan que cubrir esa parte económica, pasan a tener una vida muchísimo más disfrutable y mucho más plena porque ya no tienen a alguien más que atender. Exactamente. Yo por eso te decía que los movimientos feministas están polarizados porque no se alcanza a entender que lo que se busca es una igualdad. Se ve como que las feministas buscan actualmente privilegios. Sí, pero... Sin embargo, si la gente se adentrara, profundizara y leyera, se daría cuenta que no se buscan privilegios y que en todo caso, ok, vamos a decirle, son privilegios, pero se buscan para ambos, tanto para los hombres como para las mujeres y para la sociedad, ¿no? Exacto, sí, o sea, volvemos a lo mismo, no se busca que la mujer, o sea, sí, obviamente, por ejemplo, en los trabajos, como de que la mujer gane más, ok, no que gane más, pero mínimo, oye, o sea, estoy haciendo el mismo trabajo que está haciendo el hombre, pero me estás pagando menos. Oye, pues justo, eso es lo que una busca, o sea, de que ayuda, simplemente. Y, por ejemplo, a mí,
luego hay muchos comentarios que como que es como de no tienen mucho sentido a veces, el de que no te puedo golpear porque pues eres mujer y que no sé qué. A ver, bueno, entonces como eres feminista, pues sí, ya puedes, a ver, no, es que no te estoy pidiendo eso. Claro, pues mira, primero no puedes golpear ni ofender a nadie. Exacto. Porque todas las personas merecemos respeto. Exacto. No, porque luego dicen, es que las mujeres deben darse a respetar. No, a ver, espérame, o sea, las mujeres como los hombres, como las niñas, los niños, los adolescentes y nuestra población en general merece respeto por el simple hecho de ser persona. Exactamente. ¿No? El tema del feminismo que lleva al espacio público estas violencias que se atravesaban y se vivían en lo privado, pues no deja de ser importante, porque si no, imagínate, la familia seguiría siendo el núcleo en el cual estas violencias siguen siendo consecuentadas, porque es en un espacio privado, ¿no? Porque entonces lo que pasa en casa no se atiende acá. Pues claro, se tiene que atender, porque al final tenemos un enfoque actualmente que rige al Estado mexicano, que es el de derechos humanos. No lo digo yo, ¿verdad? Exacto. Lo dice la Constitución y lo dicen múltiples instrumentos internacionales, ¿no? Entonces tenemos la obligación. Pero esto va más allá, Azul, porque estamos hablando de un tema donde la cultura es la que tiene que cambiar. Si no logramos que la cultura cambie, estas violencias no van a ser erradicadas, van a seguirse perpetuando, porque esto es generacional. Yo, por ejemplo, partía hace poco de una pregunta que le hacía a algunos de mis estudiantes en un espacio. Les decía, a ver, ¿cómo si tenemos una flamante y creciente, ¿no? y muy vasta normativa, instituciones que protegen los derechos de niñas y mujeres, cómo es que está comprobado que estas violencias en contra de ellas se siguen replicando y, todavía más grave, recrudeciendo? Entonces, ¿qué pasa? Y pues para mí la respuesta siempre ha sido, es la cultura. Está tan enraizado el sistema machista, el sistema patriarcal, está tan naturalizado, que es de donde partimos, que no nos cuestionamos, porque cuestionarse implica incomodidad. Sí. Y a la sociedad no le gusta eso. No le gusta. Exactamente. Entre más le gusta cuando quieres entrar a la verdad. Exacto, entre No más le cómodos gusta. estemos, pues mucho mejor, ¿no? Claro. Y pues disculpen, aquí el feminismo viene a incomodar. Claro, Siempre. justo, siempre. Exactamente. Siempre. Y estamos en el mes de marzo y pues qué buen Exactamente. tema. Y volviendo un poco también al tema, ¿qué señales o comportamientos podrían ser alertas tempranas de que una niña o una mujer está viviendo algún tipo de violencia? Mira, es muy difícil, Azul, poder identificarlo. Primero, porque, como yo decía, en el caso de las mujeres adultas a veces no se cuentan con las herramientas para, por ejemplo, en estas vertientes que yo te comentaba, agresión insospechada, acoso afectivo, manipulación mental, son violencias que son muy difíciles de detectar, porque se enraizan en una cuestión como el discurso. Yo te puedo decir, es que tú eres la más bella, la más bonita, tú eres diferente a las otras, para mí tienes mucho valor, pero con la intención de controlarte y dominar. Claro. Entonces es la pérdida de la autonomía. Si las mujeres adultas, imagínate, no tienen esas herramientas o no tenemos a veces para identificarlas, las niñas muchísimo menos, porque están en un proceso de desarrollo biopsicosocial. Entonces pareciera que se quedan atrapadas en un espacio donde dependen, en este caso, de los demás, las niñas, ¿no? Claro. Y las adultas también, y te voy a decir por qué. Porque las redes de apoyo son necesarias. Porque a veces lo que tú no ves, porque ya estás inmersa en un círculo de violencia del cual no puedes salir de manera fácil, lo ven los demás. Pero aguas, porque también las personas que son agresoras ejercen en muchos casos actos para poder aislarte de los demás. Exacto. Y dejarte sin esas redes de apoyo. Entonces yo creo que la primer señal sería esta pérdida de la autonomía y de la libertad. Pero ¿cómo detectar, no? Ese es un tema clave en la prevención. ¿Cómo detectar cuál es tu autonomía y cuál es tu libertad y cómo las ejerces desde tu plano de subjetividad? Ese es el tema que tiene el Estado, las instituciones educativas, entre muchos otros. Proporcionar los medios, las herramientas para poder, de preferencia, prevenir. Y ahí tenemos todo un tema. ¿Crees que también venga como de la parte recibir un poco de, pues sí, terapia? O sea, obviamente también tú saber en qué punto decir, ok, estos son mis límites. Ajá. Pero va un poco también como psicológico, ¿verdad? Sí, y sin duda acabas de tocar un tema clave, la terapia, pero también hay que tener conciencia de clase. Aparte de la conciencia de género, es la conciencia de clase. ¿Cuántas personas pueden acudir a terapia? Claro. ¿Cuántas mujeres pueden acudir a terapia? Porque cuesta. Ajá, es caro. Y porque en un sistema de salud público no está completamente garantizado, ¿no? Y hay que pasar otros filtros para poder llegar a ella.
Entonces sí es muy importante el tema de la terapia, el tema de los límites, pero esto incluso habla de que tú ya identificas esa autonomía, esa libertad, ese consentimiento, que a lo mejor necesita ser reforzado y necesita esta parte de la ayuda, de una red de apoyo, en este caso desde la perspectiva de la salud mental. Sin embargo, pues si nos concientizamos, no todas las mujeres pueden acceder a esta terapia, porque cuesta, porque implica tiempo, y por ejemplo en el caso de las niñas, porque dependes de otra persona. Entonces, ahí hay muchos temas que trabajar. Exacto. Y muchas veces el apoyo del entorno creo que es muy clave. ¿Cómo pueden amigos, familiares o compañeros apoyar a alguien que está viviendo esta situación de violencia? Porque luego también es muy difícil, porque ahorita lo decíamos, de que te empiezan a aislar esa persona. O sea, que creo que también no solo de mujeres, creo que también hay en hombres, pero pues lamentablemente creo que se da más en sí, no mujeres. es mentira, lo dicen las estadísticas. Ajá, exacto. Pero sí, justo es eso de que los empiezan a aislar y ya no hay manera ni siquiera de cómo acercarte, pero ¿cómo podría ser? Mira, creo que esto depende de lo que yo te decía. Sí, son las redes de apoyo, pero que a veces ni siquiera necesitan ser nombradas como esta es mi red de apoyo, ¿no? Si tenemos una familia, en el mejor de los casos, pero también las amistades o la gente cercana, es identificar cuáles son esas conductas que ahora son diferentes en cierta persona y que podemos en algunas ocasiones vincular con su contacto con otra, como es la pareja, ¿no? El esposo, ya sea que estén en unión libre, en la etapa del noviazgo dentro de los adolescentes, ¿no? Vaya, si yo tenía cierta relación con mi amiga o con esta chica, aunque no sea tan cercana, pero ahora veo que hay un cambio de conductas, o sea, se sale de esos patrones establecidos, probablemente esa pudiera ser una primer señal, ¿no? Para identificar que está siendo aislada, que están ejerciendo alguna forma de violencia y que no necesariamente tengamos que llegar a casos o a situaciones como esta violencia física, los golpes, ¿no? Como la violencia sexual. Y tener muy claro, acá creo que implica el tema de educación para todos en cuestiones de violencias, porque hay que tener muy claro que cuando una mujer está inserta en un círculo de violencia a veces tampoco se da cuenta de manera tan sencilla. Porque pues el círculo de la violencia nos habla de una parte donde hay incluso lo que se llama la luna de miel, y entonces la persona víctima vuelve a caer con su persona agresora por un proceso psicológico y emocional que a quienes estamos afuera nos cuesta verlo y nos cuesta entenderlo. Estas frases típicas donde está ahí porque quiere, ¿no? O ahora agentes fiscales, ¿no? Es que ¿por qué no lo denuncia? Si tanto sufre, ¿por qué no lo denuncia? Bueno, pues porque no todas las personas tienen las mismas herramientas desde su proceso de subjetividad, pero además porque hay otras dependencias, como la dependencia económica. Sí, exacto. Entonces esto lo hace muchísimo más complicado todavía. Entonces, estos que estamos acá afuera, pues educarnos en tema de violencias, y cuando veamos la diferencia o diferencias en personas cercanas, pues procurar la ayuda, procurar el auxilio, y en casos muy graves pues hay situaciones donde hay intervenciones, ¿no? Pero ya en situaciones que son sumamente complejas, donde se pone en riesgo la vida y la integridad de las niñas y de las mujeres. Y aquí hay un tema diferenciador. En cuestión de infancias, pues aquí como ciudadanos tenemos la obligación, responsabilidad de hacerlo conocedor de las instituciones. Por ejemplo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, o la Fiscalía Especializada en temas de violencia familiar y delitos sexuales. Qué fuerte la verdad. Pero sí, y por ejemplo también como hablando un poco de los temas que también son como muy normalizados, siento que a veces también se empieza por esto de los celos. Creo que los celos luego son un poco... o sea, no. A mí la verdad como con ese tipo de cosas no me cuadra. Y siento que de ahí empieza, por ejemplo, el apartar a la gente. Es que tu amigo me causa inseguridad. Pero no, simplemente porque igual te quieres tener aquí. O sea, de que no. O sea, te alejo de todos, te tengo aquí. Y pues sí, de alguna manera pues sí pueden ser celos, pero o sea... ¿Hasta dónde? Exacto. Pues es que mira, acuérdate que en las relaciones interpersonales, no solo de noviazgo, de pareja, matrimonio, se atraviesa algo que es el poder. Pareciera que no, pero siempre está presente, porque también lo tenemos normalizado. Y no es que el poder esté mal, porque el poder puede ser utilizado para hacer cosas buenas, ¿no? Sin embargo, en estas circunstancias
creo que es una parte de ejercer el poder por sobre la otra persona para tener cierto control, cierto dominio. Y no sé, ahí sí, bueno, yo no soy psicóloga, aunque me he adentrado en algunos de estos temas, ¿no? Por precisamente lo que trabajo. También identificar que hay cuestiones incluso psicológicas y psiquiátricas en la parte agresora que no justifica, Claro. que lleva a la otra parte a identificar y a poner lo que tú decías, esos límites, pero siempre tener claro que si hay una dependencia también de la otra parte, psicológica y emocional, se convierte en un proceso complejo, ¿no? Porque entonces ya no se habla de una dependencia de uno para con el otro, sino de ambos en una relación de codependencia, donde ya los celos ni siquiera son la explicación, más bien que ni siquiera deberían de serlo. Y que al final los seres humanos creo que todos somos celosos en algún punto, pero hay otras cuestiones donde ya te controlan, te prohíben con quién salir, te prohíben cómo vestirte, te generan culpa. Acuérdate que la culpa es el eje para poder controlar a otra persona. Porque si tú sientes culpa, pues por consecuencia vas a dejar de hacer lo que te gusta. Exacto. Vas a dejar de hacer lo que te satisface por darle gusto al otro. Entonces otra vez creo que volvemos a lo que mencionamos hace rato. Identificar tu autonomía y tu libertad. Exacto. Pero esto implica ser educados en materia emocional, en materia psicológica y todavía si me fuera mucho más profundo en temas de autonomía sexual y reproductiva, porque también ahí viene el control sobre el ejercicio de la sexualidad de las mujeres, Claro. ¿no? Porque al final esto es una decisión de ambas personas, Sí, o cómo justo. decidan establecer su relación de pareja, ¿no? Pero ya cuando hay control, ya cuando hay esta parte donde no hagas, no digas, no veas, no voltees, como esta canción de José José de cuando vayas conmigo no mires a nadie, Ajá. que no suena bien chistosa, Justo. pero si la escuchamos... Por ejemplo, ese tipo de cosas, o sea, hay canciones que hasta volvemos a lo mismo, lo normalizan tanto. Exacto. Que, o por ejemplo, también la canción de Gloria Trevi, que con los ojos cerrados. Ajá, es como de, iré detrás de él. ajá, es como de, no importa lo que haga, ¿no? Y luego llévalo al plano, por ejemplo, religioso, donde dice, el amor todo lo puede, todo lo tolera, todo lo soporta, todo lo vence. A ver, sí, pero te habla dentro de una relación sana cuando te vienen circunstancias de la vida que tienes que atravesar como pareja, a lo mejor alguna circunstancia económica. Bueno, eso es diferente, pero no es que el amor todo lo tolere, todo lo soporte en cuanto a humillaciones y vejaciones. Y algo que yo a veces digo en una frase muy sencilla, pero es muy compleja si lo analizamos. No puede una persona fincar su felicidad sobre la infelicidad del otro. Entonces, vaya, en este punto radica el tema otra vez, yo siempre voy a eso, no solo en este tema de violencias, la educación. Claro. El empoderamiento de las niñas, de los niños incluso, de las mujeres, adolescentes en temas psicoemocionales, por supuesto que de violencia, pero también de autoestima. Claro. ¿No? Entonces, como hemos venido diciendo, fácil no la tenemos. No, creo que no, la verdad no. Y un poquito ya de reflexión. Hoy en día se habla mucho del papel de los hombres en la lucha contra la violencia de género. ¿Cómo crees que los hombres también podrían involucrarse de manera positiva en este tipo de temas? Pues mira, es que más que involucrarse y todo, ellos son el eje central. Bueno, sí. ¿En qué sentido? No en cuanto a quién sufre las violencias, no, sino en cuanto a quién las ejerce. Claro. Y esto, como hace rato decía, es que esto no lo digo yo, vienen estadísticas. Mira, hace 2 semanas veía que la Organización de las Naciones Unidas, que también tenemos mucho que criticarle, pero bueno, nos da estadísticas, ¿no? Al final del día, y nos da datos importantes. Expresaba que las violencias en contra de las mujeres ya era una cuestión epidemiológica. No es un tema de salud pública, y esto no solo la ONU, lo han venido diciendo distintos organismos como la OMS, como la Organización Panamericana de la Salud, entre otras, ¿no? Pero ¿qué papel, qué rol juegan los hombres central? Porque ellos son quienes ejercen mayormente las violencias en contra de niñas y mujeres, por ejemplo, pornografía infantil, trata infantil, estas violencias de las cuales hemos venido hablando, sexual, física, de humillaciones y todo. Entonces creo que acá hay un tema con las nuevas masculinidades, romper ese patrón establecido con base en lo que es el sistema sexogénero, que te exige a ti, hombre, cubrir con todos estos requisitos para poder ser masculino, viril e incluso ser brillante ante tus otros compañeros, ¿no? Claro.
Creo que acá es un tema otra vez de educación, que se vayan sumergiendo, ¿no?, en este tema de las nuevas masculinidades, donde el respeto se lo merecen las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, donde no hay mujeres que valen más o menos que otras, porque este es un nuevo discurso, las mujeres de alto valor y los hombres de alto valor, que lo único que va detrás de ese discurso es otra vez los estereotipos de género que posicionan a las mujeres abajo y a los hombres encima, o a cierto tipo de mujeres según se clasifica, ¿no? Y a cierto tipo de hombres arriba. Entonces creo que aquí parte de querer cambiar la sociedad también en la que vivimos, porque entonces pareciera que las mujeres cobran valor para algunos hombres cuando son sus hermanas, cuando son sus primas, cuando son sus tías, cuando son sus hijas. Exacto. ¿No es cierto? Justamente, por ejemplo, volvemos al tema, por ejemplo, con el feminismo, que pues sí, casi tenemos que, o luego llega el discurso que los hombres, de que, ¿por qué hacen eso? Es que no sé qué, y pues sí, o sea, le tienes que decir, o sea, es que hasta que no le pase a tu hermana, a tu mamá, a alguien, o sea, ahora sí lo ves bien, pero de afuera Eso se llama falta de empatía. Exacto, sí, justo también. Se llama falta de empatía en algún punto, primero porque ninguna mujer, ni los mismos hombres, pero con todas las diferencias por el sistema en el que vivimos, están exentos de una situación compleja. Claro. Por ejemplo, la máxima queja ahorita, creo yo, respecto al movimiento feminista, bueno, quejas, son dos, que dicen demasiados derechos para las mujeres. Ya se habla de demasiadas normas, la ley Valeria, la ley Ingrid, la ley Olimpia, ¿no? Entre otras. Y las formas en las marchas feministas, ¿no? Claro. La destrucción de monumentos, el rayoneo y todo eso que lo podemos llevar al tema de la iconoclasia. Pero al final, mira, el número uno, esta queja en cuanto al derecho, dices, a ver, sí, pero una cosa es la igualdad de derecho, la igualdad de jure, y no lo mismo la igualdad de facto, lo que pasa en la realidad social. Los datos estadísticos siguen diciendo lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Entonces, el tener muchas normas no es una cuestión de privilegio, es una cuestión donde se reconoce que el trasfondo sociohistórico en relación con la violencia en contra de las niñas y las mujeres es completamente distinto a otras formas de violencia, ¿no? Porque los hombres también sufren de violencia, sí, pero la raíz y la estructura no es la misma. Exacto. Y luego dicen feminazis. Claro. A mí eso me habla simple y sencillamente, yo cuando dicen esa palabra, yo ni siquiera lo voy a discutir, porque es un tema de completa ignorancia. Justo, o sea, es completa ignorancia, es como no ni siquiera aprovechas ni siquiera para adentrarte al tema. Exacto. Buscar información, ¿por qué se está haciendo eso? ¿Por qué es que rompen, hacen? O sea, busca. Y que yo a veces voy a algo muy simple, por eso partí de la empatía, Azul, porque yo les invito a quienes ven, escuchan, ¿no?, que tengan presente que cuando una mujer, también un hombre, pero por el tema que estamos tocando, ¿no?, cuando una mujer le es arrancada la vida de una de sus hijas, incluso de sus hijos, cuando está desaparecido, como es el caso de las madres buscadoras, que es un muy fuerte movimiento en el Estado mexicano y que son las que mayormente encuentran las fosas con los cuerpos de sus hijas y de sus hijos. Cuando, por ejemplo, en el caso Campo Algodonero, que fueron las madres las que se movilizaron, porque dentro de los feminicidios que se caracterizan por las formas tan crueles, ya sea que les arranquen el cuero cabelludo, les cercenen los senos, violen a las mujeres después de muertas, es decir, post-mortem, ¿cómo quieres que actúen las mujeres desde una perspectiva de la razonabilidad? Si la desaparición, muy particularmente, por ejemplo, te deja en un estado de incertidumbre, te deja con una silla vacía ahí para siempre. Exacto. Y yo, por ejemplo, que tengo hijas e hijos, 2 hijas y un hijo, digo, es que si a mí se me desaparecieran cualquiera de los dos, no podría vivir con ello. Sí, exacto. Pero si fuera una de mis hijas, por el contexto en el cual vivimos, donde la pornografía infantil, la trata infantil está a la orden del día, muy particularmente con niñas, no digo que los hombres no, pero las tasas son más elevadas con niñas, yo no podría volver a dormir. Exacto. Yo no podría volver a sentarme a la mesa con una tranquilidad porque no tengo la certeza de dónde está mi hija o mi hijo sufriendo alguno de estos padecimientos, bueno, de estos males terribles sociales, ¿no? Y cuando es un feminicidio, pues imagínate, le arrancaron la vida de una forma cruel, de una forma deshumanizada a alguien a quien tú amabas. Exacto. Entonces yo sé que los monumentos pueden tener muchísimo valor histórico, pero pues vayan y dense la vuelta donde esto ha pasado, se reconstruyen.
la vida de las mujeres, la presencia de las niñas y las mujeres, ya no. Y de hecho, pues es muy chistoso porque, por ejemplo, tenemos los temas de la independencia de México. ¿Cómo fue? ¿Qué Claro. sucedió? Porque al final este es Una lucha. Es un tema donde se engloban los derechos humanos y yo quisiera que alguien me dijera, ¿no? Si se atreven a hacerlo, Claro. que los derechos humanos en su gran mayoría no son resultado de las luchas sociales y las luchas sociales implican movimientos, ¿no? Exacto. Subversivos, porque es ir en contra del orden establecido. Y en este caso lo que se busca pues es ir en contra de un orden patriarcal y machista establecido y que el Estado perpetúa. Exacto. Pues ahora sí, ya más que nada, pues para cerrar, ¿verdad? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las niñas, mujeres que pudieran estar escuchando este podcast? Que espero que se metan a escucharlo, la verdad estuvo muy interesante, muy padrísimo. Y que tal vez están pasando por una situación pues difícil. Mira, en términos generales te diría que se atrevan a ser ellas siempre. Sé que es difícil desde el proceso en el cual se construye la autonomía, pero por ahí hay una serie de libros, ahorita se me escapa el nombre, ¿no? Pues las niñas son ciencia, ¿no? Y me quedo con esta frase, ¿no? Que recuerden que ellas siempre tienen razón, que ante la duda siempre tienen razón y que hagan caso a su intuición y que siempre tengan contactos clave, mamá, papá, etcétera, para poder tener esta confianza de acercarse cuando crean que algo no va bien. Porque ese es un tema que después, si me invitan otra vez, Claro. podemos hablar en cómo actualmente el embarazo y la maternidad en adolescentes e infantil tiene una gran tasa. Claro. Pero volviendo a esto, ¿qué les diría? Crean en ellas, ¿no? Las que tengan la oportunidad de escucharlo, crean en ellas. Ante la duda, recuerden siempre que tienen la razón. Y a las mujeres adultas, pues también nunca consideren en ninguna situación que están completamente seguras cuando empiezan a identificar violencia. No estoy hablando en un tema de ser paranoica y Sí, como no. mal. No. Cuando sepan, cuando esa intuición también les llame, háganle caso, porque generalmente tenemos razón. Nada más que también por esto que nos han enseñado nos dicen, no, es que estás loca. Claro. El estás loca es el primer adjetivo que se pone a las mujeres para procurar desacreditar su dicho y su creencia en ellas mismas. Sí, hacerlas menos. Probablemente es algo muy simple, pero implica todo un proceso de autoconocimiento que ya deja de ser sencillo. El creer y el no dudar de uno mismo. Claro que sí. Roxana, muchísimas gracias. No, gracias a la verdad ustedes. es que estuvo muy interesante. Espero no sea la primera vez Ojalá que que no. vengas. La verdad es que creo que hay muchos temas muy padres que queremos tratar contigo. Ojalá. Estuvo muy interesante, me gustó muchísimo. Espero que con esta plática abra un poco también pues el panorama, no solamente aquí, en el área de la salud, en el área de comunicación, en el área de derecho, y pues nada. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron, estuvieron viendo el podcast. Y pues nada, esto es Tocas UC. Gracias. Bienvenidos a Tocas. Aquí no enseñamos medicina. La vivimos, la pensamos y la cuestionamos.